Los procesos de inclusión requieren importantes cambios en los sistemas, modelos y las políticas públicas. Adicionalmente, requiere que la infraestructura y el equipamiento considere esos requerimientos. Hoy estaremos hablando de inclusión. Acompáñenme. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Cortésmente, este espacio de diálogo, de conversación, donde por medio de la palabra generamos reflexiones, opinión y también información. Es un gusto estar con ustedes cada semana. Muchas gracias a Conecta, a todo el equipo humano de esta importante empresa del municipio del Retiro. Y hoy me acompaña para hablar de un tema muy importante Julieta Pineda Rendón. Ella es psicóloga, ha trabajado en muchos espacios, tiene mucha experiencia en el campo social y pues hoy estaremos hablando de ella, de este tema que realmente reviste mucha importancia para el desarrollo de las comunidades y sobre todo que afecta, digamos, también a muchas personas que tienen, digamos, capacidades diferentes. Julieta, bienvenida al programa, qué rico tenerla. Muchas gracias, Camil, por la invitación, por fin lo logramos. Sí, estuvimos varias semanas tratando, pero bueno, lo importante es que ya estamos acá nuevamente reunidos para llevarle toda la información a la comunidad. Julieta, yo quisiera que empezáramos conceptualizando un poco en términos generales de lo que es la inclusión, porque se habla actualmente de inclusión, de capacidades diferentes. Qué bueno enmarcar como unos conceptos que son como muy generales y que además, digamos, que pueden ser pilares muy sustanciales para poder realmente entender y comprender mejor lo que es la inclusión. Bueno, en este momento está entrando un nuevo término que es hablar de capacidades diversas. Creo que es más una lucha de las familias, de estas personas, para que no se nombre desde la diferencia, porque hablar de diferente sigue siendo un poco excluyente, es como la lucha que hay actual. Entonces se está hablando de capacidades diversas con el propósito de generar esos espacios más inclusivos. La inclusión se refiere más como a esos espacios donde no hay ninguna segregación ni de mis derechos, ni de compartir lugares, ni de acceder a recursos, sino que normalmente, como cualquier persona, yo hago parte de la cotidianidad, hago parte de todo lo que cualquier ser humano hace en su día a día. Si uno va a hablar en términos técnicos, pues obviamente uno va a googlea inclusión, la capacidad de no sé qué, ¿cierto? En el ideal sería que todas las personas, sin importar cuáles sean nuestras capacidades, nuestra situación económica y nuestras, no sé, habilidades, nos permitan acceder a todo por igual. Ahí es donde mencionabas ahora que es muy importante hablar desde las políticas públicas y de cómo los gobiernos generan espacios para que se dé la inclusión. Así es. Julieta, quiero también que hablemos un poco de cómo culturalmente también se han dado transiciones. Pues usted es mucho más joven que yo. Yo recuerdo en mi infancia, y de hecho eso me generó, digamos que, problemas con mismos amiguitos y compañeros, porque pues para mí era muy difícil ver cómo algunos de mis compañeros, de mis amigos, molestaban, para colocarlo en palabras pues como muy de lo cotidiano y de nuestra cultura, a personas que tenían algún tipo de dificultad o de problema o de afectación por ejemplo, de carácter mental, ¿cierto? Una esquizofrenia, en fin, ¿cierto? En ese sentido, y además se burlaban, ¿cierto? De la persona que tenía algún problema XY, ¿cierto? Que en últimas, pues no sé si esté bien decir problema, ¿cierto? O sea, más bien una alteración de carácter físico, mental, ¿cierto? Y pues digamos que afortunadamente se han ido dando pasos hacia el respeto, hacia comprender, y quiero también poner un factor que reitero, culturalmente
a las personas que tenían algún tipo, que estaban, digamos que estas capacidades diversas, o que se clasifican, reitero, en alguna alteración física o de tipo mental, los escondían en las casas, o sea, casi que eran, qué pesar lo que voy a decir, pero casi que la vergüenza de la familia. En ese sentido, las familias hoy se sienten, digamos que, más abrigadas por la misma sociedad y se han dado pasos muy importantes. Culturalmente, ¿qué análisis podemos hacer de esos pasos que se han dado también? Bueno, culturalmente y en el contexto de nosotros, pues de Colombia, Antioquia, una cultura muy religiosa, muy creyente, entonces para muchas personas hace muchos años era un castigo, ¿cierto? Era la maldición de la familia, el castigo divino. Mira que nosotros tenemos esa creencia de que las personas que tienen alguna de estas condiciones es porque fueron incestuosas las relaciones de sus papás, o porque se casó con tal y no se debía casar y entonces Dios los maldijo. Entonces anteriormente era eso, como una maldición de Dios, y mejor dicho era la vergüenza de la familia. Sucedía eso, muchas personas crecieron encerradas en su casa. Por ejemplo, personas con esquizofrenia, hay muchos reportes de que los encadenaban en el cuarto útil de la casa. Sí, así es. Luego se dio como desde lo médico es que se ha intentado como menguar, ¿cierto? Hay mucha discusión porque creemos que lo médico lo que hace es sacar más diagnósticos, y digamos que sí, porque hay un montón de cosas que no sabemos cómo categorizar, entonces médicamente toca nombrarlo. Entonces digamos que a la medida que se va estudiando más y se puede nombrar y se puede clasificar lo que cada persona está viviendo, le da herramientas a las familias para atender, para hacer un montón de cosas, a las familias y a las instituciones educativas. Pero entonces culturalmente mira que nosotros también decíamos como, si nos insultaban nos decían mongólicos, y era un insulto horrible, y mongólico hacía referencia a las personas con síndrome de Down. O usted tan bobo, y empezamos a hacer gestos como, ¿cierto? Como a burlarnos de cómo el otro era, y era un insulto. La inclusión estudiantil, digamos que si en el grupo de uno había una de estas personas en primaria, era uno, no eran más. Y ya cuando pasábamos a bachillerato, mira que ellos ya no estaban. Así es. ¿Cierto? No eran personas que podrían terminar sus estudios como cualquier otra persona con nosotros. O mira, por ejemplo, en la inclusión laboral. Esta administración ha hecho una inclusión laboral de 2 personas, pero mira que uno acá no ve a que están haciendo labor de carpintería o están empacando en los supermercados, no. Que los cojan de mandaderos algunas personas como, llévale tal cosa a esta otra persona o ayúdame a hacer tal cosa, puede ser. Pero nosotros tampoco tenemos como esos espacios. Entonces, hay unas políticas, hay una ley estatutaria, de 2013, creo, que es la 1618, que ha hecho que estas personas puedan ir a reclamar sus derechos en todos los contextos laborales, de pareja, de educación, pero aún así los espacios que nosotros tenemos culturalmente siguen siendo de resistencia, ¿cierto? Si nosotros como sociedad nos cuesta incluir las ideas distintas, las personas que son diferentes y se expresan diferente, siento que aún nos cuesta un poco más hacer inclusión de personas que tienen una forma de ver el mundo distinto, claro, porque tienen una condición física distinta. Esto que usted acaba de mencionar, Julieta, creo que es muy importante porque, insisto, resalto que se han dado pasos en el respeto, en no generar, digamos que, porque normalmente, imagínense una persona con una esquizofrenia, con un problema, digamos, de tipo de poderse, digamos, o comprender muchas cosas, y adicionalmente sumarles a esa violencia que se daba por parte de muchos entornos, de pasar por un lugar y la gente silbarles, gritarles, pues cómo no se va a volver uno agresivo, digamos que en ese sentido. Pero hoy pues hemos dado pasos, pero seguimos teniendo unas brechas gigantescas, Julieta, y creo que es importante empezar a considerar, y usted lo acaba de mencionar en su respuesta, el tema de las políticas públicas, porque muchas veces en nuestro país tenemos muy buenos marcos jurídicos, legales, pero realmente en la práctica
como que no se llevan realmente. Y en ese sentido, la infraestructura, las oportunidades, los diferentes sistemas, desde el educativo hasta los modelos de participación, realmente no están dispuestos para eso. Para las capacidades diversas, no están dispuestos, ¿cierto? No están dispuestos. Tenemos unos moldes que creemos que ahí todo el mundo debe caber, y ahí es donde creo que como sociedad, pero también digamos que desde la responsabilidad que tiene el Estado, que tienen las diferentes entes a nivel local, departamental y nacional, creo que ha faltado considerar y comprender realmente esas tareas y esas brechas que hay que empezar a cerrar. Es que es como si fuera un tema que nadie quiere tocar. Ajá. Mira que cuando uno va a trabajar es la población con la que casi nadie quiere trabajar. Porque yo cómo voy a controlar una crisis, huelen raro, que sus fluidos, ¿cierto? Tenemos un montón como de predisposición y de unos juicios y unos imaginarios que nos hacemos de cómo es trabajar con la población. Entonces, qué miedo que las familias tenemos dos polos, que unas son sobreprotectoras y otras que no, entonces desde ahí ya hay una restricción. Hay muchos papás que ni siquiera conocen ni entienden la condición en la que están sus hijos o sus hijas o sus familiares. Entonces, desde ese desconocimiento está el otro lado, el que tiene el poder de generar y de propiciar otros espacios de inclusión, que también es como, ay no, ¿cómo lo hacemos? Porque es un tema que no conocemos y que es demasiado amplio, no es una sola, ay no, todos tienen esta misma condición, no, es un espectro de un montón de condiciones y de capacidades. Entonces siento que los gobiernos también sienten como cierto recelo, y hay cosas que han hecho muy importantes para la inclusión. Que hayan rampas para las personas que tienen dificultades de movilidad. Esa es una ley. ¿Cuántos gobiernos las han podido ejecutar? ¿Cuántos gobiernos han hecho que eso se haga cumplir, por ejemplo, cuando se construye un centro comercial? Que vamos a tener inclusión laboral. Bueno, inclusión laboral, sabemos cómo se va a contratar, y legalmente la contratación implica un esfuerzo doble. Pero ya luego, ¿en qué los vamos a poner? ¿En qué son buenos? ¿En qué son hábiles? ¿Qué estudio previo hacemos para que ellos realmente se sientan cómodos en su lugar de trabajo? Espacios de educación. La educación en este país tiene una dificultad exageradamente grande, ¿cierto? Nuestro sistema educativo no es un sistema de apertura o un sistema que posibilite creación de cosas nuevas. Nuestro sistema educativo tiene un montón de limitaciones. Entonces, y con las personas neurotípicas, que son las personas como normales, que es normal también. Entonces es como para las personas del común hay un montón de dificultades y hay un montón de restricciones para cubrir un montón de necesidades educativas. Ahora, para incluir, ¿qué nos toca? Entonces, claro, se generan programas desde los gobiernos, programas muy buenos y muy útiles, donde hay programas de inclusión, hay unos subsidios, hay una atención, pero al final de cuentas no sale de ahí, no propicia otro tipo de campos para ellos, no propicia una apertura para la cotidianidad. Entonces siento que las políticas públicas en este momento, el reto más grande que tienen es que la inclusión salga a otros ámbitos, ¿cierto? Que la inclusión llegue a espacios universitarios. En los espacios universitarios tú ves muchas personas con problemas de movilidad, pero con otras capacidades no. Entonces, ¿cómo vamos a los programas universitarios? ¿En qué son buenos ellos? Programas de inclusión laboral, las leyes para construir familia, porque también tenemos un imaginario que es que son muy niños y son los niños del pueblo y los nombramos como los niños especiales, ¿cierto? Porque eso es otro asunto social que nosotros no hemos pasado a nombrarlos como cualquier persona. Ese es un tema que quería justamente, Julieta, propiciar, porque retomando lo que hablábamos ahorita de cómo hemos como sociedad percibido, entendido, esas subjetividades que se dan en torno en este caso a la inclusión, y desde esas narrativas que hemos ido pasando de generación en generación, donde primero se hablaba
incapacidad, discapacitado, minusválido, o sea, inválido, o sea, un montón de términos que además eran supremamente agresivos. Y lo que usted, por ejemplo, nos menciona en este momento de verlos como realmente los niños, o sea, una persona puede tener 30, 40, 60 años y lo seguimos viendo como un niño, además le dan ese adjetivo especial, que sí, pues uno diría lo especial es la característica que tenemos todos desde muchos aspectos, pero en este caso se da como de una manera como peyorativa o un poquito como de perder esa posibilidad que tiene el ser humano de salir adelante involuntariamente de esas circunstancias. Entonces, en ese sentido nos falta mucho, Julieta, creo que como sociedad, y quiero que hablemos de eso justamente, desde la familia, desde cómo nosotros, padres de familia, en fin, en los espacios de compartir, empezar, digamos que a darles ese sentido de que tras de esa persona, pues obviamente siempre va a haber un ser humano que además hay que nombrarlo como tal, y no por esa condición cualquier cosa que haga también está bien, usted ahorita lo mencionaba. Es que no solo es darle el trabajo para que esté ahí a ver, no, o sea, es hacer un proceso en el que esa persona se sienta digna, se sienta que está realmente aportando, y para eso hay muchos ejemplos. Uno ve en algunas estas cadenas, sobre todo de supermercados, ya están empezando, Juan Valdez, he visto algunas historias muy bonitas. Entonces creo que por ahí es el tema, empezar como desde ese mismo lenguaje a nombrar las cosas como debe ser, pero también llevarlas a la práctica. Yo siento que, volviendo otra vez a nuestro contexto cultural, tenemos dos formas de hacerlo. Uno es dejar de romantizar, ¿cierto? Es como dejar de crear más imaginarios que hacen que las familias sientan que tener una persona con una condición o una capacidad diversa va a ser la cosa más rosa de la vida, ¿cierto? Que también sale como desde la propaganda a veces, como no, ya todo está muy lindo y vas a aprender un montón de cosas, ¿cierto? Va a ser muy difícil, incluir no es tan sencillo. Claro. Pues vuelvo y digo, si nos cuesta incluir ideas distintas, ahora incluir una persona que se comporta distinto y comprende distinto el mundo genera un esfuerzo diferente. Y tenemos que nosotros como sociedad tenemos un montón de imaginarios y de estereotipos de cómo son las familias y de cómo son nuestros roles sociales. Entonces, desde ahí todos nuestros retos es dejar de generar prototipos y modelos de cómo debemos ser las personas, de cómo deben ser las familias y de cómo nos debemos comportar en absolutamente todo, porque ahí es donde las familias se frustran un montón. Entonces, estoy súper irritado, no sé qué hacer con una crisis que tiene hace un montón de rato, yo también me quiebro, entonces ya siento que soy el peor papá o mamá o cuidador de la vida. Entonces siento que como sociedad lo que primero nosotros tenemos que dejar de hacer es dejar de romantizar el asunto, ¿cierto? Dejar de cargar a las familias y a los cuidadores con más imaginarios y expectativas de lo que tienen que hacer y cumplir con su rol de cuidador o de papá o de mamá. Siento que nosotros también debemos empezar a nombrar como lo que son personas, las personas que tenemos un nombre. Entonces, dejar de tratarlos en diminutivo, siempre los tratamos en chiquito, venga niño, venga niña, es que la niña de la casa, no lo hagas porque tú eres una niña, esto lo hacemos los adultos, pero ellos ya son adultos y podrían aprender a hacerlo. Entonces, si en la casa ya está, llegamos nosotros y replicamos eso. No, tú no lo hagas porque eres muy chiquito. No te vayas solo porque como te vas a ir solo, tienes que esperar acá hasta que llegue alguien o llegue la poli para que te pueda llevar. Entonces, es también generar espacios donde ellos puedan fomentar su toma de decisiones y ese autoconocimiento. Ellos se reconocen a sí mismos como cualquier persona, como cualquiera. Y tú los escuchas y ellos están como, no, yo
yo soy una persona, yo quiero que me reconozcan como una persona. Estamos cansados de que nos traten diferente. Y eso que, por ejemplo, tú te sientas a hacer algún trabajo con ellos y ellos agradecen un montón que ya son visibilizados, que tienen participación, que tienen acceso a un montón de recursos, pero aún está esa lucha de nómbreme como una persona. Yo me quiero enamorar, yo me quiero casar, yo quiero tener una familia, yo quiero trabajar, yo quiero salir a bailar, yo quiero salir a hacer las cosas que cualquier persona quiere. Pero nosotros tenemos esa idea como de, no, ellos no beben, ellos no les da ganas de darse un pico, o no, ellos no les da ganas de tener pareja. Claro, todo les da ganas de llorar, de gritar. Entonces siento que es como empezar a ver que, pues, nosotros si reconocemos esas cosas en nosotros, somos capaces de reconocerlas en cualquier persona. Otro aspecto también que reviste, digamos que mucho análisis, Julieta, tiene que ver con esas intenciones que se hacen por trabajar el tema. Digamos que pues no se trata de generar, digamos que algún malestar en torno a algún trabajo que se haga, iniciativa, porque uno sabe que digamos que todo lo que se hace desde una institución como una alcaldía, una gobernación, el Estado, una fundación, en fin, desde todos los ámbitos posibles siempre están bien encaminadas a propiciar, digamos que un mejor entorno. Pero yo siento a veces, Julieta, que el creer que trabajar la inclusión en un municipio es centrar, digamos que el proyecto en un grupo X, Y, que normalmente pueden ser 15, 20, 30 personas, que además muchas veces se da un enfoque no de inclusión, esto sí es una opinión muy personal, a veces yo he sentido que más es de exclusión, porque entonces todo se tiene que hacer como apartado, o sea, si se hace una actividad tiene que ser, digamos que solo ellos, el día, el centro, su lugar, ¿cierto? O sea, no sé qué tan prudente también a veces sea ese enfoque de trabajar de una manera como solito, ¿cierto? Como llevarlos a que estén solo ellos. Entonces, en ese sentido, Julieta, creo que es muy importante, pues, y son valiosas también todas estas acciones, pero el tema creo que va más allá de trabajar con un grupo en específico, en el caso, pues, digamos que de un municipio, del departamento. Yo siento que esa acción grupal es necesaria, ¿cierto? Es necesaria porque le permite tanto a ellos como a las familias darse cuenta de un montón de cosas, ¿cierto? De crear rutinas, de crear un grupo un grupo de apoyo, donde yo tenga una red de apoyo, donde yo tenga como un grupo al que pertenezco. Eso es muy importante. Pero la acción no se puede quedar solo ahí. Es decir, se necesita esa y se necesita ampliarla. Si yo desde el inicio, cuando tengo el grupo, tengo que hacer una categorización para ver su diagnóstico, qué medicamentos tienen, si tienen otros diagnósticos médicos, ¿cierto? Yo ya tengo como un montón de material para saber cuáles son las habilidades y las capacidades de esas personas, para saber cómo enfoco el trabajo. Dentro de un grupo de 30 siempre habrá un grupo que tenga unas capacidades que podamos dirigir a otras formas de, ¿cierto? Eso es otra claridad que tenemos que tener, no todo el mundo está para trabajar, ¿cierto? Dentro de ese grupo no todos tienen las capacidades para trabajar, no todos tienen las capacidades para comunicarse, hay unos que no se comunican, que ni siquiera distinguen su nombre, entonces ahí tendríamos que saber que esta persona no le va a poder brindar autonomía para que trabaje. Pero van a haber otros que tienen absolutamente todo para que lo podamos capacitar y lo podamos guiar para un proceso de inclusión laboral. Habrán otros que podríamos generar, por ejemplo, con papás, un grupo de, no sé, manualidades y cosas que luego se puedan vender, ¿cierto? Es como categorizar y mirar cómo se amplía y se saca de ese grupo. Entonces, ¿cómo lo incluyo en mi empresa? ¿Cómo lo incluyo en tal restaurante? Pero ahí siento también que no es solo una obligación única y netamente de la administración pública, ¿cierto? Yo como empresa podría generar un montón de espacios y no dependo de la administración. Hay leyes que yo tengo y me asesoro y ya sé cómo lo incluyo, pero ahí está el reto, ¿cierto?
y el reto social. Cómo nosotros, como individuos, empezamos a tener la apertura para acercarnos y conocer otras necesidades y conocer otras habilidades, y cómo eso lo puedo generar y lo puedo usar para generar cambio. Siento que el grupo es importante, tenerlo sólido es importante, pero es más importante empezar a generar otros vínculos, articulaciones, conexiones que permitan el crecimiento de ellos y de las familias, porque también muchos cuidadores se quedan estancados porque sienten que los tienen que sobreproteger todo el tiempo, o porque tienen unas necesidades que los hacen renunciar a sus empleos y a su cotidianidad. Entonces, al hablar de inclusión, tenemos que pensar también en cómo incluimos a los cuidadores. Julieta, pues nos quedan 2 minutos, como siempre en nuestro espacio, y soy muy reiterativo, nos toca de una manera muy general hablar de los temas, pero sí dejar, digamos, que reflexiones que son muy importantes justamente para las personas que nos ven, y que siempre lo hacemos con mucho respeto, con mucho rigor. Este es un espacio que siempre propende por tener personas que tienen el conocimiento, la experiencia, y quisiera finalmente, Julieta, que nos dejaras como ese mensaje general de cómo empezar desde lo personal, desde esa invitación, ¿no? Yo, por ejemplo, aprendí que es mejor decir capacidades diversas que capacidades diferentes. Yo creo que a nivel personal todos podemos empezar a hacer ese cambio y comprender mejor el concepto. Bueno, mi reflexión sería que empecemos a mirarnos a nosotros mismos de una manera diferente. Cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros como si fuéramos lo mejor, y nos inculcamos y nos ponemos unas autoexigencias muy fuertes para encajar en esos moldes que nos dijeron que eran lo mejor, creamos juicios de valor sobre nosotros mismos y sobre las otras personas. Cuando nosotros creamos juicios de valor, segregamos y excluimos, no solo a personas con capacidades diversas, excluimos las personas que son diferentes a nosotros. Y si nosotros empezáramos a normalizar en nosotros mismos nuestras emociones, nuestras habilidades, entender que fallamos, entender que no somos buenos en todo, vamos a comprender que a las otras personas les pasa exactamente igual. Y desde ese punto podría incluir más a cualquier ser humano, porque al final de cuentas, con capacidades diversas o no, con un diagnóstico clínico o no, todos somos lo mismo. Y podríamos hacer parte de la construcción de mejores espacios donde todos podamos acceder a nuestros derechos. Pues bueno, realmente con un gran mensaje, muy profundo, realmente muy valioso, terminamos hoy nuestro programa. Gracias, Julieta. Gracias a ti. En verdad que muy importante todo lo que nos dijo, y que esperamos que tenga muy buena acogida, porque lo importante de esto es que si logra uno cambiar algo en su lenguaje, en su pensamiento, y sobre todo también en esas posturas y en ese quehacer, pues estamos logrando nuestro objetivo de este espacio. Así que, Julieta, muchas gracias. Gracias, Cami, a ti por el espacio. Y a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias. Al equipo de Conecta, muchas gracias, y los invitamos para que estemos la próxima semana con un invitado más para hablar cortésmente.